Estamos poniendo la mañana en camino. Ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto de estar acá. Muy interesante la columna anterior. Ya lo creo. Vamos a hablar sobre Chile, pero antes, bueno, a propósito de la columna internacional, podría citar, te diría, cualquier portal de noticias. En este caso CNN en español. Renuncia el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, tras 37 años en el poder. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, renunció, según afirmó un vocero del Parlamento. El líder de 93 años cedió ante las presiones tras un proceso de impeachment del Parlamento de su país. En Harare se ven manifestaciones de alegría tras la noticia. La renuncia de Mugabe marca el final de una era en Zimbabue, pues gobernó el país con mano dura durante casi 4 décadas y es el único líder que la nación ha tenido desde que se independizó del Reino Unido en 1980. Bueno, la impresión que me da a mí viendo las noticias es que no es demasiado distinto de lo que a nuestra generación, ya hace algunos cuantos años, no recuerdo exactamente cuántos, le tocó vivir con la caída de Idi Amin Dada. Es el mismo estilo de dictador que de repente, para probar la puntería, mata a una persona que va por la calle. Es algo más que dictadura eso, es como un régimen autocrático, autoritario, de gente que, como son los primeros presidentes post-independencia, no en países que salen de la colonia, no existe, es algo más que no existe una tradición democrática, no existe un conocimiento democrático, no existe exactamente la experiencia vivida de qué es vivir en libertad y en democracia. El tema es que mientras que a Idi Amin Dada en determinado momento lo derrocaron, acá estamos ante alguien que siguió. Ahora yo me pregunto, ¿y lo derrocaron realmente? ¿Por qué me pregunto esto? Porque, en primer lugar, él había destituido al vicepresidente, que es quien acaba de asumir el poder. Lo había destituido para tratar de dejar a su esposa Grace, porque tenía 5 años menos. O sea, era una chiquilina. No, tenía 88, una cosa así. Entonces, el vicepresidente había sido destituido por él cuando empezaron las manifestaciones, porque acá también hay que darle a la gente su rol, que lo tuvo. Todos habremos visto en la CNN, en otros canales internacionales, las grandes manifestaciones populares al estilo africano, ¿no? Eran manifestaciones de protesta, pero eran bailando, eran alegres, eran una mezcla de fiesta y protesta, etcétera. Pero fue lo que precedió a todo. El segundo paso fue el intento de juicio político del Parlamento, pero inmediatamente después el que lo derrocó fue el ejército. Y él está prisionero en una unidad del ejército. Entonces finalmente se anuncia que está dispuesto a renunciar. Ahora, yo la escuché en inglés, yo no hablo la lengua local, ¿no? Entonces leí, en la traducción al inglés, en ningún momento dice que renuncia. Entonces termina y dicen, bueno, renunció, pero no sale de boca de él, sale de boca de los que los tienen prisioneros. Pero en segundo lugar, regresa al país que se había exiliado y asume la presidencia. No está muy claro quién es el presidente. Asume su ex vicepresidente. Vamos a llamarle Emerson porque el apellido es indescifrable. Es MN juntos, Mnangagwa. El vicepresidente había sido, repito, removido del cargo por el propio presidente destituido o renunciante, no sé, no está claro. No está claro qué es lo que está pasando, ni quién está en control. Empieza así con un juicio político, pero toma el poder. Formalmente hoy el que está en el control del poder es el ejército. Con el presidente preso, el vicepresidente que asumió, pero que había sido destituido, al mismo tiempo el presidente que no queda claro si renuncia, el presidente anunciando que su esposa puede ser la sucesora. Entonces estamos todavía
Las últimas noticias que te estoy diciendo es lo que vi en los noticieros ya de ayer de noche. Algún titular que biché por las redes hoy de mañana. Pero lo único que se sabe, yo digo, ¿se puede decir que se destituyó a alguien que tiene 95 años? ¿O simplemente que se agotó su ciclo vital? Es decir, este hombre se dio el gusto de ser presidente de por vida, ¿no? Guambia, mi vieja murió con 98 años y muy lúcida, pero quiero decir, no es una institución muy distinta a lo más parecido que he encontrado, que es la de Idi Amin Dada. Es un presidente que a los 95 años seguía matando gente en forma indiscriminada, no solamente opositores, sino era casi como una cacería humana. La gente un día dice, no, pero esto no se ve en ninguna otra parte del mundo, sale a protestar, el Parlamento se asusta, le inicia un juicio político. Antes que culmine el juicio político, el ejército toma el control, lo destituye. 2 días después de tenerlo preso dicen que renuncia, pero de las palabras de él no surge con claridad, repito que me remito a una traducción, que él haya renunciado. Asume el vicepresidente, pero el vicepresidente, la fama, es mucho más joven, pero era un hombre mucho más temido que él, ¿no? Es decir, una de las preocupaciones por las cuales no lo destituyeron antes a Mugabe es que había una gran preocupación por cómo podía salir el vicepresidente. No creo que nadie desearía que su esposa quede de presidenta, pero creo que estos procesos lo único que los blanquea es una convocatoria electoral, ¿no? Porque el vicepresidente tiene un origen tan espurio e ilegítimo desde el punto de vista democrático como el presidente que sucede. Y en realidad lo pone ahí, no fue el Parlamento el que decidió destituyamos al vicepresidente y dejémoslo asumir. Entonces, el resumen sería ese. Hoy el que está en control es el ejército y no se ve por ahora ningún camino de legitimación democrática, que es lo único que a mi juicio pondría por lo menos a Zimbabue en el mismo nivel que otros países que les ha costado mucho salir del colonialismo. Me parece que le está faltando a Zimbabue, yo lo pondría en estos términos, ahora que estamos empezando a preparar el centenario, ya aprovecho para anunciar eso, porque estoy en la Comisión Especial de Naciones Unidas honoraria a estos efectos. En el momento que estamos empezando a preparar el año del centenario de Nelson Mandela, que es el año que viene, o sea, dentro de un par de meses, le falta un Mandela a Zimbabue, ¿no? Le falta un Mandela. No quiero decir una figura que necesariamente tenga que tener ese volumen histórico, pero alguien que le pueda incorporar esa visión. Ni vencidos ni vencedores, construyamos una nueva patria juntos, romper las grandes divisiones por clanes. Las divisiones en Zimbabue no son por el color de la piel. Todos son de la misma raza y del mismo origen, etcétera, etcétera. No son afrodescendientes, son afros. Me parece que necesitan una figura con la concepción, a eso me refería, no la dimensión histórica, porque eso se aparece en uno cada, a veces más de un siglo, de la dimensión de Mandela, pero una figura con esa concepción y con ese rol de hacer de puente a un régimen y a un estilo de convivencia democrática distinto. Hay mensajes a propósito, recién hablabas vos de la charla que recién teníamos acerca de educación. Voy a leer 2 o 3 nomás. Pareció muy interesante. Mis hijos siempre han ido a clase de apoyo en alguna materia durante el liceo y les ha ido muy bien, han terminado sus estudios secundarios sin problemas y ahora cursan los terciarios en la Universidad de la República. ¿Mis gurises son extraterrestres? No, son adolescentes uruguayos con educación uruguaya. Vamos, 099-894-987.
Excelente programa, dice alguien que no firma. Bueno, no lo leí por el elogio, leí porque estoy abriendo. Y de paso es lindo el elogio. 60% que no termina el liceo es muy alto porque no hay trabajo para todos esos que no van a seguir estudiando, porque sin liceo no se puede pasar a un nivel terciario. Entonces, ¿qué van a hacer esos jóvenes? Ese 60% que además no están formados para el mundo laboral. 099-894-987. Todos los mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Hubo elecciones en Chile, Juan Raúl, ¿y cuáles son los primeros comentarios que a ti te surgen a propósito de esta primera vuelta? Necesariamente habrá una segunda vuelta y ocurrirá ahora nomás en diciembre. Bueno, estas elecciones donde festejan todos, a mí me da la impresión es que generalmente no son porque todos ganaron, sino porque todos perdieron. Está bien. Es un resultado donde todo el mundo salió a decir que salía victorioso. Hubo una única sorpresa, bueno, los resultados de las encuestas. Las empresas encuestadoras, yo creo que no es que trampean, como es un atajo fácil decir, y siempre se equivocan para el mismo lado, esto es un curro. No, creo que las empresas están formados en la ciencia política, especializados en análisis de opinión, pero que todo el estudio de las ciencias políticas tiene que cambiar en la medida que el mundo cambió en una manera tan abrupta. Yo veo cómo se me enseñaba a mí cuando hice mi doctorado en Relaciones Internacionales, y bueno, y era yo estudié en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Entonces después la vida me permitió seguir en la misma labor e irme reciclando empíricamente. Creo que con las encuestas pasa lo mismo. Las encuestas tienen que empezar a pensar, ¿todos los que no contestan son porque están indecisos o porque hay votos que no quieren manifestarse públicamente? Es decir, hay una cantidad de variables que en el año 71, las primeras encuestas cuestionadas en el Uruguay, no existían. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? A mí que me gusta hacer pronósticos, y que por ahora vengo, por lo menos en este programa, en la columna de radio, bastante invicto. Bastante bien. Sí. No sé si todas, pero... Pero en esta yo realmente creo que el adelanto que se puede hacer es el de la incertidumbre total. Veamos, yo no quiero ahogarme en números, ¿no? Me estás decepcionando, Juan Raúl, porque la había jugado. Pero te voy a decir cuáles son los datos más importantes, que son los que yo veo que no se analizan. Anticipaste lo de Lenín Moreno cuando venía muy complicado. Eso cuando sí. venía muy complicado, por ejemplo. No anticipaste todo lo posterior, ¿no? Lo de Lenín Moreno. Sí, todo lo posterior. La pelea, ahora lo miro retrospectivamente y no es tan raro, porque es un hombre que venía de una formación política distinta a la de Correa. Mientras que Correa era el antisistema, y yo a Lenín Moreno lo conocí como roldosista, es decir, un hombre muy allegado al desaparecido presidente Jaime Roldós, de quien tuvo el honor de ser muy... Metió al vicepresidente preso y le está diciendo a Correa, vení, no tengas miedo. Es una cosa que... Sí. No sé, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados. Mirá lo de Mujica y Almagro, ¿no? Sí, incluso yo te diría... No, quiero decir, uno de los tuyos, sí, que lo metés como... ¿no? Y aparentemente pues se transforma en otro. Yo no estoy diciendo quién es correcto, quién no, nada, pero esas cosas. Pero ¿no? Yo veo que en el Uruguay han habido cambios muy importantes en la conducta política general, más allá de cada partido. Creo que, por ejemplo, hay una sobrepartidización de la política, donde las opiniones se dividen entre oposición y gobierno, con muy poco espacio de acuerdo, que nunca fue así en la tradición uruguaya, y con una actitud de, si tú decís blanco, yo tengo la necesidad absoluta, si quiero seguir compitiendo en el sistema electoral, un exceso electoralización, sí, veo en el Uruguay, y veo eso, ¿no? A tal punto que ambos bloques, gobierno y oposición, muchas veces han cambiado de posición. Entonces, en el momento que cambia uno, el que defendía lo mismo pasa para el otro bando. Sí, claro, ¿no? claro. Se vio muy claramente con la reforma
para adaptarla al nuevo Código General del Proceso Penal, la reforma del Código del Adolescente, donde los que eran partidarios del no a la baja votan penas mayores para los adolescentes que para los adultos, y los que juntaron firmas por el sí a la baja votaron en contra. Hay una que es divina esa, pero de estudio, sí, manual, que es el abuso innominado de funciones. Y cómo se ha posicionado el sistema político de acuerdo a quién lo proponía, ¿no? Lo propuso Sanguinetti en la salida de los Colorados, el Frente no se lo llevó y dice, porque vos querés que los Colorados que a lo mejor cometieron delitos no vayan en cana. No voy a opinar si es justo o injusto, más no conozco suficiente el tema. En principio a mí me suena que un intendente que le compra la nafta a su propia estación de servicio, no sé, lo veo como una cosa complicada. Pero yo lo digo sinceramente esto, ¿no? Imaginémonos que el intendente Bascú hubiera sido el Frente Amplio. ¿Cuál hubiera sido la reacción del Partido Nacional? ¿Un chachás en la cola? ¿Hubiera sido esa? Después, ¿cuál fue la sanción del Partido Nacional? Porque yo no la entiendo en castellano, ¿no? Dice, se le condena a la siguiente pena. Cuando uno dice pena es sancionatoria, se le declaró culpable, ¿no? 2 puntos. Apercibimiento. El apercibimiento, por definición, no es una pena, es una advertencia. Guambia, porque en la próxima viene la pena. Entonces, es todo muy confuso. Ahora, yo lo que no dudo es que si Bascú fuera del Frente Amplio, en este momento, el lío de Sendic era un poroto al lado del lío que se habría armado en el Parlamento, ¿no? Uh-huh. Bueno, del mismo modo, yo no quiero involucrarte a vos. Del mismo modo, yo no tengo dudas que si la tarjeta corporativa lo hubiera usado Luis Lacalle Herrera, el Frente Amplio también hubiera dicho muchas cosas. Claro, si hubiera comprado un short, un colchón o no. Sí. Esto exactamente. Yo digo que es un corte horizontal. Puse este ejemplo como podría por todo. Me quedó claro. Sí, creo que hay todos los partidos están sufriendo este fenómeno de la necesidad de linchamiento al otro. Ya que lo planteás, me parece que eso corre el riesgo de tirar el agua de la tina con el bebé adentro, ¿no? Es decir, el agua sucia después que lo lavas. Absolutamente. Porque lo que hace es desprestigiar a todo el sistema político. En estas ¿no? crisis no sale un partido fortalecido por acusado y un partido beneficiado por acusador. En esta crisis, mi opinión es que pierden todos, ¿no? Pero lo puse como ejemplo de que, bueno, lo de Lenín Moreno es muy raro todo lo que pasó. No, decía porque tus aciertos, tus pronósticos aún... Pero también de repente algún ecuatoriano mira al Uruguay, no deben de saber tanto de nosotros como nosotros sabemos de ellos, pero igual a ese nivel no sé, ¿no? Sí. No, pero lo que pasa es que éramos tan distintos, ¿no? Uh-huh. Y si nos caracterizábamos, nos miraban con admiración por ser tan distintos. Bien. Pero bueno, volvamos a las elecciones de Chile. Elecciones claves porque pueden o marcar una nueva tendencia al triunfo sistemático del conservadurismo y a veces de la derecha, o como ocurrió en Ecuador, marcar una tendencia a que eso se quiebra. Pero las cifras más importantes, a ver, primero, ¿quiénes entran a la segunda ronda? Bueno, dentro de la derecha, el sector más moderado, que es el del presidente Piñera, no es conservador, él se define como de derecha, es una característica además de Chile. En Chile no es peyorativo decir derecha e izquierda. En Chile hubo presidentes de derecha, algunos tienen nombres de calle que las mantuvieron durante el gobierno Allende, por ejemplo. La derecha le gusta que le digan de derecha, ¿no? Bueno, gana Piñera, pero que es una derecha comparada con el otro candidato de derecha, una derecha moderada. Con un 36, casi que un 37%, a diferencia del candidato continuista, por llamarlo de alguna manera. Después vamos a ver que esto tiene algunos matices. Alejandro Guiller con el 27%, es decir, una diferencia bastante grande, 10 puntos de diferencia. 10 puntos de diferencia antes de un balotaje es muy grande. Pero ocurren dos cosas. Primero,
hay algunas cifras que no se están observando. La primera es el 55% de abstención. Más de la mitad de los chilenos no votaron. Yo soy partidario del voto. Recordemos que no son obligatorias. No son obligatorias. Yo soy partidario de que no sean obligatorias. Y acá hay un buen ejemplo de por qué. Primero porque creo que el voto es un derecho, no es un deber. Así está consagrado en los tratados internacionales y en la propia Constitución de la República. Todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido. Yo no conozco ningún tratado ni ninguna constitución que diga todo el mundo tiene el derecho y la obligación de ser elegir y ser elegido. Es una opción que tiene el ciudadano. Pero en segundo, en los tiempos que vivimos, la abstención es una toma de posesión. De la misma manera que el voto en blanco es una toma de posición o el voto anulado, pero es una toma de posición por una opción distinta. En los tiempos que vivimos no le podemos dar la misma lectura al voto protesta que al voto indiferente, porque hoy la gran debilidad de los regímenes políticos del mundo es la indiferencia ciudadana. Entonces poderla medir es muy difícil cuando el voto es obligatorio. ¿Cómo se mide la indiferencia, la actitud de me da lo mismo? Y se mide con la abstención. Con una abstención del 55%, yo digo, si viviera el Sordo González y adivinara quién gana las elecciones, sería Sordo González, ¿no? Es decir, es absolutamente imposible saber cómo va a reaccionar este 55% que en la primera vuelta dijo, no me importa nada. No me importa nada porque no le gusta, o no le importa nada porque no siente que su vida pasa por el resultado electoral. Si es esta segunda interpretación, y en la segunda vuelta puede llegar a ser mayor aún la abstención. Si en cambio la interpretación de la indiferencia es tomen nota de que ninguno me conforma porque el sistema político no me llega, no me moviliza, no me toca el alma, ahora bueno, cuando hay que decidir el presidente voy igual, es distinto. Ahora, cuando más, por primera vez en la historia de Chile, son más los ciudadanos que deciden no concurrir a las urnas que concurrir, es muy difícil hacer un pronóstico. La segunda cosa, ¿cómo se produce la alineación? Y bueno, si uno lo mide matemáticamente, sí, con un resultado bastante parejo. La misma noche de las elecciones, el candidato Kast de la ultraderecha, de la derecha esta, de la nueva derecha, esto que está ganando en Europa, en todos lados y todo, bueno, hay que ver que Chile mantiene en cierta medida esa tradición de democrática fuerte, porque votó muy bajo, o sea, no llegó al 10% de los votos, ¿no? O sea, no le asegura con su sola adhesión el triunfo a Piñera. Muchos de los candidatos menores, lo vemos después eso, sí podrían asegurarle, o mucha gente que no votó y que decida votar en la segunda vuelta. Pero yo me hago esta pregunta, y no tengo respuesta, me parece que vale la pena reflexionar haciéndose la pregunta. Ese casi 10% que votó esa ultraderecha, la noche de las elecciones, antes del discurso de Piñera y antes del llamado de quien entró segundo a felicitarlo y decir que iban a competir lealmente, etcétera, etcétera, etcétera. Guillermo. Exactamente. Antes de ese llamado, este sector, que es un 10%, muy poquito, en realidad es un 8% para ser más preciso, se presenta en el cuartel general de Piñera y le dice, nosotros votamos por usted. No queremos acuerdo programático ninguno, no queremos incorporar ni una sola frase a su discurso, no queremos un solo cargo. Yo me pregunto, de cada uno de esos votos, de ese 8% de ultraderecha, ¿cada uno de esos votos suma un voto? ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, que la misma noche de las elecciones, Piñera, que se presentó como de derecha, pero como una derecha moderada,
y ya aprobada por Chile. Es decir, ya fue presidente. No es lo mismo probar una cosa nueva. Bueno, que la ultraderecha, que el electorado chileno parece haberle dado la espalda muy fuertemente, que está imperando en el mundo, que gana en Estados Unidos, votó tremendamente bien en Francia. Esa ultraderecha mejora la imagen ante el electorado independiente o de centro, que es al que tiene que apelar Piñera para poder ganar. Piñera necesita apelar, es decir, el que está más a la derecha de Piñera, ¿vota por Piñera necesariamente? Sí, sí, claro. Ahora, si lo hace en forma incondicional y con ese anuncio antes de que llevaban ya un 96, 97% de los votos escrutados, el resultado era, pero todavía no había un anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral, etcétera, ¿le suma o le resta? Yo es una pregunta que creo que es legítima preguntarse. A ver si entiendo. No porque los que votaron a Kant, ¿no? Sí, Kant. Kast, perdón. No porque los que votaron a Kast no le vayan a votar, sino porque a lo mejor inhibe de que los otros que te tienen que votar lo hagan, ¿no? Porque además lo iban a votar igual. Lo podían haber anunciado el otro día, los 3 días, y si no lo anuncian, lo iban a votar igual. Pero la imagen que da es, en el primer país donde no gana la ultraderecha se encarga la misma noche de la elección de subirse al camión y decir yo estoy acá arriba. Y no pido nada a cambio. No pido nada a cambio. Ahora, mira, en esa misma dirección hay una cosa que dijo el otro día Rafael Piñeiro y que para Diario El País de España, Ascanio Cavallo, que es un analista, también dice que tiene que ver con el otro candidato. Dice, ahora hay una posibilidad para Guillier, pero creo que es muy difícil porque él no es un buen candidato. Ha tenido el peor resultado de la historia de la Concertación. Además, una parte del Frente Amplio, como pasa en Podemos, claro, la referencia, primero porque es el país, pero luce como muy similar. Como pasa en Podemos, piensa que hay que destruir a la nueva mayoría. Piñera también lo tiene difícil para arañar votos. Va a ser muy reñido, pero creo que lo tiene más difícil Guillier, según Ascanio Cavallo, ¿no? Yo coincido un poco. Porque es verdad que yo podría decir, la gente del Frente Amplio, bueno, ante el riesgo que gane la derecha, va a votar igual a Guillier, pero tiene dice, una dificultad. Pero es más antisistémica también, ¿no? Es decir, estos son la misma cosa, son toda la misma basura, ¿sabes qué? Y mucho más en una elección sin voto obligatorio, ni siquiera tiene la obligación de mandar el voto en blanco, exactamente, ¿no? Yo la próxima columna te muestro mis apuntes primero, así no decís lo que yo voy a decir antes que lo diga yo. Me deja muy tranquilo este análisis, porque yo iba a pasar a comentar esto. ¿Qué pasa del otro bando, de Alejandro Guillier? En primer lugar, demuestra la desestructuración de los partidos políticos que venimos anunciando nosotros acá en este programa mucho antes que se empezara a manifestar públicamente, ¿verdad? Era casi que una idea obsesiva y de que en algún momento eso nos podía contagiar en el Uruguay. La Concertación, como tú acabas de decir, es decir, la fuerza política que ha gobernado, con la única excepción de los 4 años de Piñera, ha gobernado permanentemente desde la caída de Pinochet. Esta vez se fracciona en 3 sectores. Después están los candidatos minoritarios, que como no eran candidatos programáticos, el que sacó más sacó el 6, y después todos los demás están por debajo del 0.50. Entonces, ¿qué va a hacer toda esa masa que en total llega a un 7%? Y no se sabe. Ni siquiera se sabe qué capacidad tiene. Por ejemplo, un candidato que saque el 0.51%, ¿qué capacidad tiene de influir en ese 0.51%? Estos partidos con una votación tan baja se van a dividir, pongámosle, por mitades, por decir algo, pero no creo que ni siquiera dependa mucho de la voluntad de los propios candidatos que votaron. Pero hubo 3 candidatos con un nivel de votación razonable como para tener en cuenta. Los 3 candidatos vienen de la Concertación, ¿verdad? La crisis de partidos políticos se vuelve a manifestar, porque dentro de la Concertación
los dos partidos más fuertes eran el Partido Socialista, partido al que perteneció Salvador Allende, Ricardo Lagos, que quiso ser candidato pero perdió las internas con Guiller. El Partido Socialista es un partido de una enorme tradición en el socialismo latinoamericano, el partido de Clodomiro Almeida. Se parte, después dejo el tema del Frente Amplio porque me parece el más interesante de analizar, también en la Democracia Cristiana, que era la otra pata fuerte, partido que gobernó Chile durante muchos años. Claro. Fue el partido que le entregó el poder a Allende, el padre del último presidente Frei Montalva, no Frei Ruiz Tagle. Frei Ruiz Tagle fue presidente, o sea que hubo presidentes de la Concertación Demócrata Cristianos, incluso hubo un segundo intento que fue cuando ganó Piñera. Pero la Democracia Cristiana, uno de los partidos históricos, llamémosle, en Chile, para lo que es la historia de Chile, comparado con los partidos nuestros, es un partido joven, pero fue el primer partido demócrata cristiano importante y el único que ha ganado en la historia de América Latina. En Centroamérica la Democracia Cristiana llegó a ser importante, pero nunca llegó al poder. También fue muy fuerte justo en la época de la guerra de Centroamérica. Carolina Goic, candidata del Partido Demócrata Cristiano, llega al 6% de los votos, la votación más baja de la historia de la democracia cristiana en Chile desde su fundación, y con una capacidad de incidir entonces en la concertación partida en tres muy pequeña. La concertación en realidad se parte en dos: el 27% que vota por Guillé y un 20% que vota por Beatriz Sánchez. Es decir, la diferencia entre Guillé y Piñera que le gana, ¿estoy confundiendo o estoy siendo claro? No, está bien. La diferencia entre el candidato socialista que entra segundo y por lo tanto va a la segunda vuelta, con el que entra primero de la derecha, es mayor que la diferencia entre Guillé y el Frente Amplio, que es una fuerza nueva que vota por primera vez y que llega al 20,27% de los votos. Acá el Frente Amplio, el nuestro, tiene características distintas, todo. En su primera elección sacó el 17,5%. Acá en Chile nace arriba del 20%. Y a pocos puntos de diferencia, si la Democracia Cristiana se hubiera unido, como hubo un intento, a la candidatura de Beatriz Sánchez, prácticamente hubiera habido un empate. Claro. Y el Frente Amplio bien podría haber sido, con su candidata Beatriz Sánchez, digamos, el desafiante claro. en la segunda vuelta. Y ahora, ¿qué pasa? Uno tiende a decir, bueno, la derecha y la centro-derecha, vamos a sumar a ver cuánto da. La izquierda y la centro-izquierda, vamos a sumar a ver qué da. Pero tú acabas de incorporar un argumento muy importante. La partición de la concertación es, en el caso de Guillé y la candidata de la Democracia Cristiana, por diferencias de candidatura. Evidentemente se equivocó la señorita Carolina Goic, que llegó al 6%, con un partido, repito, de mucho más tradición de estar en el gobierno que el propio Partido Socialista, que ha estado varias veces en el gobierno. Pero Beatriz Sánchez y el Frente Amplio que la lleva como candidato nacen rompiendo con la concertación. Nacen por disconformismo con la concertación. El discurso de nacimiento del Frente Amplio chileno es: esto que está gobernando Chile desde que cayó Pinochet no es izquierda. Esto es una variante del modelo neoliberal. Ese es el discurso. Entonces la suma aritmética no corre acá. Es muy difícil rebobinar en menos de un mes ese discurso y decir, bueno, pero hasta hace 4 años éramos socios electorales. Durante los últimos 25 votamos juntos. Y yo prefiero, como decís tú, que gane un candidato de centro, izquierda, a que gane uno de derecha, centro. Sí, ¿no? sí. Eso es un razonamiento. Ahora, cuando lo que hay es una ruptura, es un portazo, yo me voy de acá porque esto
estamos engañando a la gente. Esto no es izquierda de nada. todas maneras, Juan, a ver si podemos quedarnos con esta idea en el final. Les recuerdo a todos que luego de la pausa Numa Moraes estará aquí con todos nosotros, a quien venimos escuchando desde las 8 y a quien imagino vos conocés desde hace tiempo, ¿no? Y muchas veces incluso desde el público, en el exilio sobre todo. Pero sí. Gran cariño y gran admiración. Convengamos que, aún subrayando estas peculiaridades de la futura segunda vuelta, a Piñera no le fue tan bien como él creía que le podía. No. Eso parece ser objetivo. Es más, sí. ¿No? Del mismo modo que al Frente Amplio le fue claramente mejor de lo que nadie había dicho. Sí, si alguien dice acá hay un ganador, el ganador fue el Frente Amplio. Sí. Sin embargo, las chances del Frente Amplio, parte de una coalición de gobierno, se vuelven muy difíciles por la forma como se produjo la ruptura con el oficialismo que integraba hasta hace algún tiempo. Piñera además dice una cosa, yo le voy a hacer el pica pica desde acá, no creo que él se entere, y si se enterara no creo que se desvelara. Pero él en su discurso dice que prácticamente sacó la misma cantidad de votos que en la elección pasada. Perdón. Primero, sacó un 4% menos, de un 40 bajó un 36. No es prácticamente lo mismo. Pero además era un 40 de un 60. Es decir, en la elección pasada votó el 60% de los chilenos. En esta votó menos de la mitad. El 45% de los chilenos. Quiere decir que en cantidad de votos, yo no he hecho el cálculo matemático, la votación de Piñera está muy por debajo de su votación de primera vuelta en la última elección. Él hizo un hincapié jugando con esta... la matemática se presta, sobre todo para los que no somos muy buenos en matemáticas, se presta para estas confusiones. Dice, bueno, saqué 40, entonces saqué 36, ahí ando. Estamos ahí. No. Lo que también es cierto es que la Concertación votó más bajo que... Votó más bajo y votó con una partición, con una ruptura más grande. Yo, en lo personal, como me desafiaste algún tipo de pronóstico, me atrevería a decir que va a ser muy difícil en una primera elección donde tiene la obligación de definir su perfil, que el Frente Amplio chileno llegue a algún tipo de acuerdo. Que alguno de los electores diga, bueno, no, pero una cosa es irnos de la Concertación y otra cosa es que la Concertación pierda contra la derecha. Y bueno, los electores, porque tampoco las sumas son aritméticas. El líder dice, ¿no? Claro. Pero en general, yo digo, sí, Guillé cuenta como algo seguro la votación del 20% del Frente Amplio, un poquito más del 20%, creo que está haciendo los cálculos mal y que se puede llegar a pegar un susto muy grande. Si tuviera que apostar, porque ya me tocó el desafío, me mojaste la oreja, yo diría que a pesar de todo, y con esta incertidumbre enorme del altísimo porcentaje de abstención, yo si tuviera que apostar, no apostaría una botella de whisky, pero de Coca Light me atrevo a apostar por Piñera. Bueno, muchas gracias, Juan Raúl. Muchas gracias. Nos reencontramos en una semana, ¿sí? Que ¿Cómo tengas no? una linda Con todo semana. gusto. Ya volvemos con La Mañana en Camino.